Nuestro siguiente programa. Hola Noticias. En Hola Cancún TV. Hay policía militar y nuevo ayuntamiento, pero siguen las ejecuciones y asaltos en Cancún. Falla técnica complica reportes de emergencia en el C4 de Solidaridad. Lo que nos faltaba, maestros piden restituir al Elvester Gordillo. Arribo de Michael a Florida deja destrozos y marejadas. Todo esto y más en Hola Noticias. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, permítanme darle la bienvenida a una emisión más de Hola Noticias, el mejor noticiero del estado por internet, transmitiendo desde el estudio número 1 de Hola Multimedios, desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Hoy, miércoles 10 de octubre, le tenemos un adelanto de la información. Con nueva administración, el ayuntamiento nuevo, policía militar recién desempacada, pero siguen las ejecuciones y los asaltos en Cancún. Y rematando la nota, bueno, nos vamos hasta Solidaridad, donde un problema técnico imposibilita que se hagan reportes al número de emergencias 911. Le tenemos más detalles al respecto. En el ámbito nacional, resulta ahora que un grupo de maestros piden que sea reinstalada a la maestra Elvester Gordillo, ante el frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en Florida no le está pasando nada bien con la llegada de Michael, el cual trae fuertes vientos y ha generado marejadas de gran intensidad. Todo esto y más lo tendremos aquí en Hola Noticias. Yo soy Pepe Rueda. Comenzamos. Una vez más, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en este miércoles tormentoso, lluvioso de repente, y donde le invito que si usted no tiene nada que hacer en la calle, bueno, se quede en compañía de Hola Noticias, el noticiero consentido del estado, y se informe de la mejor y más directa manera de lo que está pasando alrededor del mundo, del país y obviamente del estado. Y permítame, vamos con la información. Vámonos con Gerardo Mora, el cual dice que no soporta ver a una comisión de agua potable y alcantarillado pobre y a una concesionaria rica. Gerardo Mora, además de dar estas declaraciones, bueno, arremete en contra de Maribel Villegas, de acuerdo con estas declaraciones que nos da. Le platico, de acuerdo con el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado CAPA, Gerardo Mora Vallejo, la lucha por rescindir la concesión de Aguacán continúa, pues es un tema de justicia para el Estado. En lo personal dice que no soporta ver a una CAPA pobre y a una concesionaria rica, en especial cuando está reprobada en las evaluaciones que se le han realizado. En conferencia de prensa, el titular del CAPA criticó a la senadora Maribel Villegas Canché, pues dice que siendo ella legisladora local, impulsó y aprobó la instalación y la operación de Aguacán, lo que ahora quiere revertir, por lo que le tiene varias preguntas. Una de ellas, bueno, es si ella, siendo presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, que presentó la propuesta de otorgar la concesión en Solidaridad y ampliarla de Benito Juárez e Isla Mujeres y Puerto Morelos, ¿por qué la presentó si no había evaluaciones durante los últimos 7 años? Y bueno, ella se sigue defendiendo al respecto y tratando de enarbolar esta lucha en contra de Aguacán, pero aquí la vuelven a evidenciar de que a final de cuentas no hay congruencia en lo que está diciendo. Ella dice, esto lo menciona Gerardo Mora, que esto era culpa del gobernador cuando estaban efectuando estas acciones, por lo cual no presentó y lo llevó a evaluación. Según Mora Vallejo, la legislatura anterior le entregó un cheque en blanco a Aguacán. Pese a todo, dice Gerardo Mora, y le invita a la senadora a trabajar por Quintana Roo, que le pregunte por la auditoría a él, que ella le pregunte a él por la auditoría, que le invita incluso a ser parte de la misma auditoría, que necesitamos ayuda, dice Gerardo Mora. Y bueno, que se sume al trabajo que están haciendo. Recalca que para él no es un tema político, sino un tema de justicia para Quintana Roo. Le voy a decir en términos coloquiales, se llevaron la pechuga y nos dejaron el huacal. Tienen el 70% de la ciudadanía donde están los hoteles, los grandes consumidores,
sentenció Gerardo Mora. Ya no soporto, insiste, ver una capa pobre y una concesionaria rica. Reclamó, pues el personal trabaja a altas horas de la madrugada, sin protección, manejando cables de alta tensión, sin guantes, con muchas carencias. Y bueno, ahí está este mensaje y ahí está esta screwball que le lanza a la senadora por Morena, Maribel Villegas, ante actos de protagonismo que ha venido generando en los últimos días. Y bueno, acuérdense que vamos a tener también más información al respecto, pero si me lo permite, vámonos ahora con información que se deriva desde el Congreso local. ¿Se acuerda usted que le habíamos comentado sobre esta modificación que se pretendía hacer precisamente a que se permitiera que estuviera un fiscal en Quintana Roo, el cual no estuviera limitado por el arraigo o el haber estado viviendo o radicando en el estado con mucho tiempo? Bueno, aprobó el día de hoy el Congreso el despartarizar procedimientos de designación del fiscal general del estado. El pleno de la 15ª legislatura aprobó con 21 votos a favor y 1 en contra la reforma a la Constitución de Quintana Roo, mediante la cual se dará mayor apertura al proceso de designación del fiscal general del estado al despartidizarlo y tener la posibilidad de que el Congreso pueda realizar una convocatoria abierta a la sociedad civil para la recepción y propuestas al cargo. En tribuna, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Martínez Ancila, destacó que Quintana Roo no es el primer estado que elimina el requisito de residencia para el cargo del fiscal general, pues en la mayoría del país no es exigible este requisito. También destacó la apertura que se le otorga al procedimiento de designación del titular de la Fiscalía General, pues con las modificaciones aprobadas, todas las fracciones parlamentarias estarían ciudadanizando el proceso o el procedimiento para abrir paso a la participación de la sociedad civil. Por su parte, la diputada Leslie Génez Rubio votó en contra de la reforma por considerar que esta no estaría cumpliendo con el requisito de mínima vinculación con la comunidad. La legisladora agregó que homologar nuestro procedimiento con el de la Fiscalía General de la República resulta también fuera de proporción, pues es evidente el grado de responsabilidad que se tiene en un caso estatal y que no es comparable con el mismo cargo a nivel federal. Cabe mencionar que, de acuerdo con el procedimiento legislativo correspondiente, la minuta constitucional será turnada a los 11 ayuntamientos del estado para que sea sometida a la consideración de los respectivos cabildos. De acuerdo con el dictamen, se eliminó el requisito de oriundez y residencia para establecer que además únicamente ser ciudadano por nacimiento y las personas interesadas, puedan ocupar este cargo en la Fiscalía General, obviamente después de una selección. En la reforma se especificó que para el caso del fiscal especializado en combate a la corrupción, ahí sí será exigible el requisito de oriundez o residencia mínima en la entidad. Ahí me imagino que precisamente necesitan alguien que sepa cómo se está manejando o cuáles son los delitos que se están cometiendo precisamente en el estado de Quintana Roo para que ocupe esta posición. No así la de fiscal general del estado. Y bueno, vámonos ahora con más información. Y vamos con esta nota: que depresión y ansiedad, principales trastornos mentales en Playa del Carmen. Depresión y ansiedad, principales trastornos mentales en Playa del Carmen. 3 son los padecimientos psiquiátricos más frecuentes en los quintanarroenses, específicamente en Playa del Carmen. Son la ansiedad, la depresión y los efectos para el uso de sustancias, reveló el psiquiatra Jorge Polanco Benois. En el marco del Día Internacional de la Salud Mental, el psiquiatra Polanco Benois informó que en el año pasado se dieron trastornos en Playa del Carmen. La última encuesta de psiquiatría a nivel nacional no cambia, pues los resultados de los trastornos son los mismos que en 2017. Estamos
igual donde la ansiedad ocupa el primer lugar, seguido por la depresión y el abuso de las sustancias, que en otros estados del país no ocurre con tanta frecuencia, y es Playa del Carmen el primer lugar en consumir marihuana y el segundo en cocaína. El médico resaltó la importancia de que en el polo turístico los hospitales cuenten con un área para psiquiatría o un espacio para este tipo de pacientes. Finalmente, en el caso de los infantes, el especialista detalló que en los niños la causa más común es la déficit por atención, seguido por la ansiedad de separación. Explicó que es un caso mixto entre lo psicológico y lo biológico. Mencionó que de cada 3 niños, 3 padecen trastorno de atención y uno de ellos es niña. En cuanto a la ansiedad de separación, explicó que podrían padecerla 5.1 de cada 100 menores. Bueno, regresemos con el Congreso del Estado, donde cuestionaron seriamente a SEMA por el manejo del sargazo y, bueno, las salidas que daba en esta audiencia que tuvieron. Congreso cuestiona a SEMA por el manejo de sargazo. Este miércoles dio inicio a la glosa del segundo informe de gobierno con la comparecencia del secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, quien fue cuestionado por diputados integrantes de la 15ª legislatura sobre los trabajos hechos durante el último año en esa dependencia. Durante la comparecencia, que estuvo encabezada por la diputada Santi Montemayor Castillo, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el funcionario se comprometió a enviar en 3 días máximo la iniciativa para la creación de la ley para la prevención y gestión integral de residuos sólidos del estado de Quintana Roo. En relación al manejo del sargazo en las costas quintanarroenses, los legisladores preguntaron sobre los procesos de contratación de empresas para la limpieza, la colocación de barreras, el traslado y el uso del sargazo, así como los sitios finales del depósito del mismo. Arellano Guillermo dijo que se formaron 7 contratos con un monto de 62 millones de pesos provenientes del Fonden. El titular de la SEMA reconoció que el problema les tomó por sorpresa, sin embargo destacó que el tema le compete al gobierno federal, ya que el alga aparece en la zona marítima y en las playas. Con el tema del sargazo, sí, hay muchas vertientes con este tema. Primero, quiero señalar que en realidad el tema del sargazo no es una competencia del Estado, su atención. Esto se sucede en una zona marina, que es una competencia del gobierno federal, y que también con la caracterización de la especie o de las especies que se tratan de algas marinas es una competencia de regulación de la Comisión Nacional de Pesca, que también es del gobierno federal. Si lo consideramos como un residuo en la zona federal marítimo terrestre, pues el mismo nombre lo remite a que es una zona de administración federal, y en colaboración con los acuerdos municipales, pues la limpieza de las playas públicas está destinado a los acuerdos de destino que se tienen con los municipios y en todo caso con los particulares que tienen concesiones de la zona federal, pues son los que tienen la obligación de mantener limpias estas zonas. Desde el Estado, sí, por supuesto que lo teníamos monitoreado. Desde el año pasado, yo particularmente solicité al gobierno federal que este tema se incluyera como un tema que pudiera ser financiado con recursos del Fondo Nacional para los Desastres. Estamos de vuelta aquí en las noticias y pareciera de repente que estas declaraciones del secretario de SEMA, perfectamente de Ecología, bueno, se está haciendo el favor de estar monitoreando, haciendo estos estudios. A final de cuentas, bueno, es una actividad que afecta directamente al turismo, viene por la cuestión de ecología. Estoy de acuerdo que no esté o no sea totalmente de su competencia. Sin embargo, bueno, alguien debería de activar esos gatillos, esos botones con las encargados a nivel federal. Si es bien, es cierto que se venía monitoreando esto desde hace algunos años. ¿Por qué de repente esta tardía en reaccionar, esta tardanza en reaccionar ante esta ola de sargazo que tuvimos aquí en Quintana Roo? Vamos a dar seguimiento a esto. Fue como una salida muy fácil que tuvo ante los legisladores. Sin embargo, bueno, ahí está. Le platico, por otro lado, presentan actividades de la campaña Niñas del Poder.
presentan actividades de la campaña Niñas del Poder. En el marco del Día Internacional de la Niña, el Centro Integral de Atención a la Mujer Cancún lanza la campaña Niñas al Poder como una estrategia para la prevención de la violencia de género en el municipio. Durante octubre, CIAM Cancún preparó una serie de actividades apoyado por especialistas y psicólogos. Servirán para que niñas beneficiarias de la organización, así como sociedad civil, puedan participar. Es importante mencionar que en Quintana Roo se han registrado 53.741 casos de violencia contra las mujeres, al menos de enero de 2017 a julio de 2018. Durante este periodo, 72 niñas de 0 a 9 años fueron víctimas de violencia, de las cuales 35 son de Benito Juárez, 21 de Autompe Blanco, 6 de Solidaridad, 2 de Cozumel, 6 de Felipe Carrillo Puerto y 2 niñas más de Bacalar. Esto de acuerdo con el Banco de Datos de Violencia e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. En conferencia de prensa, la directora de CIAM, Paola Olvera Peregrino, dio a conocer las actividades programadas. La primera actividad de la campaña Niñas al Poder inicia este 11 de octubre con la presentación del libro Amiga Date Cuenta, ejemplar escrito y desarrollado por Tamara Anda Prieto en el Hotel Celina Cancún. La segunda actividad es el taller de desprincesamiento, que se realizará el 17 de octubre en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde con acceso libre a todo público, pero dirigido especialmente a niñas y adolescentes. Finalmente, la directora del CIAM mencionó que la tercera actividad será la proyección de la película El Pan de la Guerra el próximo 26 de octubre con acceso libre a todo público en las instalaciones de la aldea CIAM Cancún, ubicado en la región 103. Informó para Hola Noticias, Diana García. Fíjese que algo que me llama mucho la atención de estas declaraciones del señor Alfredo Arellano Guillermo, que es el titular de SEMA en Quintana Roo, es que se piden fondos precisamente al Fonden, y hasta donde tengo entendido se asignan a esta secretaría precisamente para que haga frente a la cuestión de sargazo. Si a final de cuentas no es una actividad que le debe de tocar a esta Secretaría, bueno, esos recursos del Fonden los debió de haber manejado alguna otra secretaría y no la secretaría a cargo de este señor Alfredo Arellano Guillermo. Hay cosas que no me terminan de cuadrar. Vamos a hacer una investigación al respecto de quién es el responsable de manejar esta situación del sargazo, y si hay otro responsable, bueno, pues que les den los fondos a ese responsable de la actividad de procuración de que el sargazo no nos esté llegando a mermar esta actividad turística que tenemos aquí en Quintana Roo. Hoy por hoy, bueno, somos el primer polo turístico a nivel nacional. Y ahora sí, vámonos rápidamente al resumen local de noticias y regresamos con más información aquí en Hola Noticias. Estas son las noticias locales. Comenzamos. Asaltan Banamex en la región 98 de Cancún. Una vez más, el banco fue blanco de los amantes de lo ajeno. Este miércoles, alrededor de las 11 de la mañana, personas armadas asaltaron la sucursal de Banamex de la plaza comercial Mundo Maya, ubicado en la región 98 sobre la avenida José López Portillo, en la ciudad de Cancún. De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados irrumpieron en la sucursal, sometiendo a clientes y al personal, obligándolos a tirarse al piso para despojarlos de sus pertenencias. Al lugar arribaron policías municipales y elementos de la Policía Federal. Sin embargo, al igual que en los últimos asaltos bancarios en este polo turístico, no hay reportes de personas detenidas en relación a esos hechos. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios a las víctimas que sufrieron crisis nerviosas. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Mucho desfile y todo, pero siguen las ejecuciones en Cancún. No había pasado ni 12 horas del desfile de bienvenida a la Policía Militar y la inauguración de la 10ª guarnición para que llegara una nueva ejecución en Cancún. Los hechos ocurrieron sobre la calle 18, cerca de la avenida Tules, en los límites de la región 227 y la región 247. Un sujeto fue acribillado por desconocidos. Según testigos, en el lugar se escucharon al menos 12 detonaciones de arma de fuego. Irónicamente, cerca de ese lugar se encuentra la Academia de Policía. Según testigos, 2 hombres que caminaban le dispararon a la víctima y se dieron a la fuga en un vehículo que los esperaba a unos metros de la escena. Y en el resto de la noche, 3 personas más fueron ejecutadas en la zona continental de Isla Mujeres. Una mujer resultó herida. Horas después de que un hombre fuera asesinado entre las regiones 227 y 247 de Cancún, 3 hombres más fueron asesinados, esto en la colonia Esperanza, en la zona continental de Isla Mujeres. Las personas fueron ejecutadas en un lote baldío en la calle Primavera, ubicado cerca de la iglesia de Piedra, en Rancho Viejo, región 242. De acuerdo con la información preliminar,
Las víctimas de sexo masculino presentaban las siguientes características. Uno de aproximadamente 23 a 27 años de edad vestía playera gris. La segunda víctima de aproximadamente 30 o 35 años vestía una playera verde. Y un hombre mayor aproximadamente de 40 a 45 años de edad vestía una playera naranja. Hasta el momento no han sido identificados. En tanto, la mujer identificada como Alejandra N, de 35 años de edad y originaria de Veracruz, fue trasladada de emergencia al Hospital General con una herida de bala en el abdomen. Y en Playa del Carmen asesinan a un policía afuera de un bar. 2 personas fueron atacadas a balazos esta madrugada en Playa del Carmen, de las cuales una era un ex policía de Fuerzas de Reacción Inmediata. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en la carretera federal, esquina con calle 6 norte de la colonia Ejidal. Los hechos ocurrieron afuera del bar denominado Baby Hots. De acuerdo con el informe preliminar, la víctima, de 30 años de edad aproximadamente, complexión delgada, vestía un pantalón de mezclilla y playera azul, tenis color gris. Al menos recibió un disparo en la cabeza. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables. Falla técnica obstaculiza operaciones del C4 en Playa del Carmen. Esta mañana la línea de emergencias 911 y el C4 de Playa del Carmen presentaron fallas en el servicio, aproximadamente desde las 10 de la mañana. Rafael Parra, director del C4, explicó que el problema surgió por una falla de Teléfonos de México con los enlaces. Sin embargo, ya estaban revisando el sistema para normalizar operaciones. Por tal razón, ponen a disposición de la ciudadanía las líneas directas para cualquier emergencia. Cruz Roja 873-1233, Policía Municipal 8730-291, Bomberos 8793-669, Protección Civil 984-181-5170, Ambulancias 984-113-8066 y Costamed 914-118-1249. Finalmente, destacó que en caso de emergencia, el servicio de ambulancia a la ciudadanía es gratuito. Informó para Hola Noticias Diana García. Quizás seamos muy ingratos, quizás estamos pidiendo mucho al respecto, pero vemos actos en donde se entregan uniformes, donde se entregan chalecos antibalas, donde se hacen fastuosos desfiles, en donde vienen unidades y van unidades a apoyar a Quintana Roo, a Cancún, a los diferentes municipios. Vemos que se hacen inauguraciones también y cambios de mandos de lo que viene siendo la policía estatal, pero la realidad es, como usted lo puede ver, que siguen las ejecuciones, siguen los asaltos a plena luz del día, asaltos donde la respuesta de las autoridades sigue dando mucho que desear. No puede ser posible que se asalten las 4 cajas, que se asalten también a los cuentavientes dentro de la sucursal y que no pase nada. Y si rematamos con los problemas de comunicación que de repente se dan, de repente son lentos y aparte pues no puedes ni llamarlos porque ya se echó a perder el número de 911, el cual nos empeñamos en que fuera un número rápido, que todo el mundo pudiéramos identificar y que si había una emergencia marcaras nada más ¿cuál? El 911, ¿verdad? Y ahorita me dicen, apréndete el número de bomberos y apréndete el número de emergencias de la policía por si acaso, y si no, búscalos. ¿Dónde los buscas en este momento? Cuando busques tu número de emergencias por la Playa del Carmen, en todos lados te va a salir el 911. Es algo que buscamos que se hiciera a nivel estatal, a nivel nacional ya esta cuestión. Entonces, siento que seguimos dando palos de ciegos, no queremos ser injustos, sabemos que son escasas 10 días que se acaba de tomar el poder los diferentes presidentes municipales de los diferentes ayuntamientos, pero señores, esto no se detiene. O sea, hay que hacer algo al respecto, se tiene que bajar el número de ejecuciones, se tiene que bajar el número de delitos y se tienen que coordinar ya los 3, 4, 5, 6 niveles de gobierno, los que usted quiera, pero coordínense ya por el amor de Dios y bajen estos números que seguimos poniendo nosotros en nuestro resumen. De veras que ya más que un resumen de noticias, bueno, parece que el resumen de la nota roja, porque es lo único que estamos sacando. Vámonos ahora, para cambiar de tema radicalmente, gracias a Dios, con lo que pasó en el fabuloso mundo de los deportes, sección preparada por mi compañero Jonás Valenzuela. La información deportiva en Hola Noticias. Muy buenas tardes.
gracias por seguir en nuestra transmisión de las noticias y en esta, su sección de deportes. Comenzamos con lo que pasó la noche de ayer cuando los Medias Rojas de Boston se midieron contra el equipo de los Yankees de Nueva York en el juego 4. La anotación ganadora fue en la cuarta entrada cuando el receptor puertorriqueño Cristian Vázquez recibió al relevista Zach Britton con un cuadrangular solitario y así decretando la victoria para los Medias Rojas en un marcador final 4-3. Y así acabando la serie divisional de la Liga Americana. Con esto Boston consiguió boleto para disputar la serie de campeonato contra los Monarcas de Astros de Houston. En otra información deportiva, la selección mexicana ya se prepara de cara al duelo que tendrá ante el equipo de la selección de Costa Rica este jueves en el Estadio Volcán Universitario, conocido como la Casa de los Tigres. Cabe destacar que en la lista de convocados sigue dándole seguimiento Ricardo Ferretti a los jóvenes para que se preparen en un futuro proceso internacional y sigan mostrando su buen nivel de juego. Por otra parte, la selección tica ya presentó a su nuevo entrenador Gustavo Matosas. Él no estará presente en el encuentro ya que su cargo en la selección sería a partir del 2019 para llevar el proceso a Costa Rica de cara al Mundial Qatar 2022. Vámonos a la Copa MX porque el partido de Monterrey contra Querétaro por el pase a semifinales de la Copa MX se efectuó la noche del día de ayer. Con un autogol de Camilo Zambetso, el equipo regiomontano concretó su pase a semifinales y cabe destacar que a pesar del desafortunado error del jugador de los Gallos del Querétaro, Monterrey fue superior durante todo el partido. Volpi, arquero del Querétaro, fue también factor para evitar más goles en contra de su equipo. Así quedaron los encuentros de las semifinales: Cruz Azul contra León y Pachuca contra Monterrey, para llegar a la gran final de la Copa MX. Por mi parte ha sido todo, yo soy Jonás Valenzuela. Regresamos con mi compañero Pepe Rueda para más información. La información deportiva en Hola Noticias. Mi querido Jonás Valenzuela con lo que es la sección de deportes. Y bueno, seguimos al tanto de toda esta marabunta deportiva que nos está haciendo llegar. Vámonos ahora con las noticias nacionales, si usted me lo permite. Y bueno, al que parece que se le está acabando la luna de miel con el pueblo y todavía no toma posesión al respecto es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque por primera vez desde la elección del 1 de julio, un sindicato burocrático se instaló y hizo un plantón en la llamada Casa de Transición para reclamar el cambio de sede de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala. Acompáñame a ver esto. López Obrador enfrenta la primera protesta por cambio de sede de la Secretaría de Cultura. Por primera vez desde la elección del 1 de julio, un sindicato burocrático se instaló en plantón en la llamada Casa de Transición para reclamar por el cambio de sede de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala. Alrededor de las 4 de la tarde, el secretario ejecutivo del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Juan Manuel Hernández Melchor, arribó con un contingente e inició la manifestación. De manera simultánea, se realizó otra protesta en el edificio de la dependencia gubernamental. El reclamo principal es por los retrasos en pagos y las irregularidades en la definición de plazas laborales. La concentración en la Casa de Transición fue porque hasta ahora nadie del equipo del presidente electo ha hablado con los trabajadores sobre el cambio de la ciudad sede, luego de que la semana pasada el tabasqueño expuso que la Secretaría de Cultura será la primera dependencia en descentralizarse, como parte de su plan de reforma a la estructura administrativa. López Obrador se limitó a decir a los reporteros que está atendiendo a todos los sectores. Informó para Hola Noticias, Jair Surián. Bueno, pues ahí está, le digo que se le está acabando la luna de miel porque, bueno, parece que le está saliendo todo no muy bien. Recuerda estos foros de justicia que se estaban llevando y de seguridad que se estaban llevando alrededor de la República Mexicana, que finalmente se cancelaron. Esto es que después de que habían estado en varios lugares, bueno, la mayoría de los víctimas que se habían dado cita en ese lugar pedían que no se fuera por la cuestión del perdón, sino más bien por lo de la justicia. Querían dejar esta figura
Fuera del Perdón de lado y suspendieron los foros. Se siguen dando situaciones en las que, por ejemplo, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sigue siendo un punto a tratar y todavía no ha tomado posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ante la presión pública parece que no le va a quedar más opción que decretar que sí es viable y que se va a continuar con el aeropuerto, con la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México allá en Texcoco, en lugar de tratar de habilitar la base de Santa Lucía. Vamos a ver cómo va a ir sorteando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y qué tanta luna de miel logra rescatar para con aquellos que votaron por él. Por otro lado, también se encuentra en la Cámara de Diputados Tatiana Cloutier, que es la vicecoordinadora de la bancada de Morena precisamente en esa legislatura, y habla acerca de este escándalo en que se ve envuelto un legislador, Cipriano Charres, el cual tuvo un accidente hace un par de noches y lo acusan de que él venía manejando y causó la muerte de una persona. Según Tatiana Cloutier, el legislador Cipriano Charres no se esconde y por el contrario da la cara y está dispuesta a colaborar en la investigación del accidente vial en Ixmiquilpan. Sin embargo, dice también que no se va a solapar a nadie. No vamos a tapar a nadie. Tatiana Cloutier sobre diputado Charres. Para Tatiana Cloutier, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el legislador Cipriano Charres no se esconde y por el contrario, da la cara y está dispuesto a colaborar en la investigación del accidente vial en Ixmiquilpan, en el que perdió la vida Iván Fuentes, chofer del taxi contra el que se impactó la camioneta del político. Sin embargo, Cloutier dijo que no cree al 100% ni en la versión de Charres ni en la versión de la Procuraduría de Justicia en Hidalgo, cuyas investigaciones apuntan a responsabilizar al diputado del accidente del pasado fin de semana. En entrevista, Cloutier reveló que al momento de contar los hechos a la bancada de Morena en San Lázaro, Charres transportaba gasolina y que el legislador sí se presentó ante la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. Ayer él se presentó. Para mí, habla bien, porque no se esconde de nadie. Él contó que se presentó en la Procuraduría de Hidalgo para que la justicia siga cauce. Él dijo que traía gasolina, comentó Cloutier. Cloutier fue enfática al asegurar que su partido no brindará protección, es decir, que no taparán al diputado Charres en caso de ser responsable del accidente y que el fuero no significa que esté protegido por la ley. Informó para Hola Noticias Jair Surian. En pocas palabras, la vicecoordinadora de los diputados de Morena en el Congreso no cree en nadie, o sea, no cree en la versión de la Fiscalía, no cree en la Procuraduría, no cree en la versión de Charres y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, quién se van deslindando las responsabilidades en este accidente y hay argumentos al respecto. El legislador dice que él no venía conduciendo, la Procuraduría dice que él es el que venía conduciendo, dicen que se dio la fuga, él dice que no se dio la fuga, que se entregó. Es muy disparatado todo lo que se está manejando. Daremos seguimiento y vemos qué resulta de estas investigaciones y lo que pasa en la Cámara al respecto. Por otro lado, docentes de la agrupación Maestros por México pidieron hoy la restitución, óigame usted, de la maestra Elbester Gordillo como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos dicen que ella en su momento hizo un buen papel como líder del sindicato y que, bueno, rendía buenas cuentas a los maestros. Piden restituir a Elba Ester al mando del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Docentes de la agrupación Maestros por México pidieron hoy la restauración de Elba Ester Gordillo como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El grupo, que dice representar a 2,000 maestros de Nuevo León, pidió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que restituya el cargo de presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Además, pidieron que se derogue la reforma educativa y que se le establezcan sus derechos. De lo que fue acusada de corrupción, a quien corresponde juzgarla es a la autoridad, quien ya la declaró absuelta, dijo Alberto Regalado, colaborador de la agrupación. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Bueno,
Ahí está, sin comentarios al respecto, sin tocar varana, vámonos con el resumen nacional de noticias y regresamos todavía con más información. Estas son sus noticias nacionales. Por filtración de video, monstruo de Catepec podría salir libre. El monstruo de Catepec podría salir de prisión debido a que el pasado martes se filtró un video en el que realizaba una evaluación psicológica, pero en dicha grabación se aprecia claramente la identidad de Juan Carlos N., el feminicida de al menos 10 mujeres, lo que podría ocasionar la liberación del sujeto. El motivo es porque al divulgar la imagen del sujeto, sin contar con algo de censura, viola su debido proceso que impone el nuevo sistema de justicia penal, mismo que garantiza su privacidad hasta que se lleven a cabo un juicio y declaren su situación jurídica como culpable o no. Debido al nuevo método de justicia penal, se le nombra imputado a la persona que en proceso penal es señalada como probablemente de haber cometido el delito, hasta que un juez determine si es inocente o culpable. Cuando las autoridades detienen a un presunto delincuente, se le cubre la parte de la cabeza o mediante edición de foto y video se censura el rostro. Con el nuevo sistema de justicia penal, las autoridades deben tener cuidado con la imagen del detenido. Diputados embolsarán 321,225 pesos mensuales. Los diputados federales se autorizaron, por conducto del Comité de Administración integrado por todos los grupos parlamentarios, un saldo de 105,378 pesos en términos brutos, al cual se adicionan 45,786 para asistencia legislativa y 28,772 para atención ciudadana, en total 179,953 pesos. A este monto se agregarán 141,289 pesos por concepto de subvenciones, rubro que la actual legislatura ofreció eliminar a partir del próximo año, con lo cual, en términos globales, se destinarán recursos públicos por 321,225 pesos mensuales a cada diputado, es decir, por cada representante de los partidos políticos en San Lázaro. La erogación anual ascenderá a 3,854,700 pesos. Al consultar al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, acerca del acuerdo del Comité de Administración del pasado 25 de septiembre, replicó: a eso le vamos a recortar. Los diputados decidieron asignarse un aguinaldo de 140,504 pesos y sus empleados, por concepto de atención ciudadana, apoyo de fin de año, recibirán 38,363 pesos. El acuerdo prevé el pago de 58,229 pesos a cada legislador para garantizar su informe de actividades legislativas. Piratas saquean plataformas de Pemex en Campeche. La inseguridad en México ha alcanzado hasta la plataforma marina y los buques de petróleos mexicanos en Campeche. De acuerdo con un medio de comunicación, las bandas de piratas entran hasta 130 kilómetros mar adentro para atacar instalaciones de Pemex y robar herramientas, maquinarias, cable de cobre, extinguidores y hasta módulos y consolas de control de presión de pozos. En 2017, en la zona de Cantarell, KMZ, se reportaron 89 asaltos, mientras que en la de Tabasco y APC se contabilizaron 103 robos. Al respecto, la senadora de Morena, Margarita Sánchez García, ex líder del sindicato petrolero en Campeche, denunció que los ataques van en aumento y en los últimos meses se tiene el reporte de al menos 24 asaltos en la sonda de Campeche. Vuelve a incendiarse refinería en Veracruz. Durante la madrugada del martes ocurrió un incendio al interior de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, al sur de Veracruz, sin que hubiera lesionados. Los informes reportaron que cerca de las 2:30 de la mañana comenzó un incendio en la llamada planta combinada Maya. Durante más de 2 horas, personal contra incendio de Pemex y brigadistas de complejos petroquímicos Cangrejera, Cozoleacaque y del complejo procesador de gas Coatzacoalcos, alertados por el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias, atendieron el incendio. Aún no se conocen las causas, pero a las 4:35 horas, personal contra incendio de esta planta logró controlar y sofocar el incendio sin que se reportaran víctimas. A consecuencia del accidente, media refinería se encuentra fuera de operaciones y se espera que en las próximas horas arriben funcionarios de Pemex para evaluar su situación. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Ya estamos de vuelta aquí en Hola Noticias. Son las 18:40. Si usted me lo permite, vamos con un corte comercial y regresamos con más información aquí en Hola Noticias. Síguenos en Facebook. Facebook.com/Hola Noticias Cancún.
¿Conoces el Congreso? En la 15ª legislatura pusimos en marcha el programa Congreso de Puertas Abiertas, para que los ciudadanos conozcan la nueva forma de legislar. Asiste a las sesiones del Congreso, recorre los murales y aprende sobre el trabajo de las diputadas y diputados. Agenda tu visita en www.congreso.qroo.gov.mx. Conoce tú mismo cómo es que se toman las decisiones que benefician a Quintana Roo. 15ª Legislatura de Quintana Roo, el Congreso de Todos. Búscanos en redes sociales. youtube.com Hola Noticias Cancún. Twitter @Hola Noticias. Facebook.com Hola Noticias Cancún. holamultimedios@gmail.com. holanoticias.com. Vamos a ver qué nos tiene preparado el fabuloso mundo de los espectáculos, sesión preparada por mi compañera Vicky Denis. Bienvenidos al fabuloso mundo de los espectáculos. Comenzamos. Roger Waters abucheado por criticar a Bolsonaro en Brasil. Roger Waters, fundador y autora integrante de la banda Pink Floyd, recibió simultáneamente abucheos y aplausos anoche en Sao Paulo, en un concierto en el que criticó al ultraderechista Jair Bolsonaro, que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Waters, conocido por su activismo político, publicó en una pantalla gigante una lista con los líderes mundiales que calificó de neofascistas, en la que incluyó al ultraderechista brasileño, así como al presidente estadounidense Donald Trump. En la misma pantalla fue expuesta la frase "Ele Now", que se ha convertido en un lema entre los brasileños que rechazan a Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar y polémico por sus declaraciones machistas, racistas y homófobas. En ambos momentos el público se dividió entre abucheos y aplausos, aunque los primeros se escucharon con más fuerza en el estadio. Bono insta a europeos y africanos a unirse y dominar el mundo. El popular cantante irlandés Bono, líder del grupo U2, visitó hoy las instalaciones europeas, animó a los ciudadanos a participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo y llamó a la Unión Europea y al continente africano a formar una alianza para dominar el mundo. Estados Unidos está tomando unas vacaciones de grandes ideas, así que europeos y africanos juntémonos y dominemos el mundo, defendió Bono, que llamó a aprovechar las oportunidades que puedan ofrecer a Europa, la vecina África, y dejar de temer solamente a la inmigración que llega desde ese continente. El intérprete se refirió también al nerviosismo que genera el ascenso del nacionalismo y aseguró a que le entusiasma el internacionalismo. Brad Pitt rodará Guerra Mundial Z2 a partir de junio del 2019. Los productores Dave Garner y Jeremy Kleiner han ofrecido nuevos datos sobre la esperada secuela y se han mostrado muy optimistas, asegurando que el rodaje comenzará el próximo junio. La secuela de la cinta, basada en el libro de Max Brooks y protagonizada por Brad Pitt en 2013, lleva ya 2 años en desarrollo, con pocas novedades. La producción se ha retrasado varias veces y ha habido ciertos contratiempos, pero durante la presentación de su nueva película Beautiful Boy, se preguntó a Garner sobre el estado de Guerra Mundial Z2, y aunque no quiso revelar ningún detalle, aseguró que comenzaremos a rodar en junio. Además, tal y como apuntaban los últimos rumores, tanto Brad Pitt como el director David Fincher siguen a bordo del proyecto. Swift pasa a la historia en los AMA. Sin tener el número máximo de nominaciones, Taylor Swift rompió varios récords en los American Music Awards. La rubia ha ganado en 4 ocasiones como la artista del año. Además, durante la ceremonia de ayer por la noche, la cantante superó a Whitney Houston al obtener 23 reconocimientos. Esto la pone a un galardón por debajo de Michael Jackson. La originaria de Pensilvania fue la encargada de abrir el espectáculo con el tema I Did Something Bad de su último disco Reputation, por el cual se llevó los 4 reconocimientos a los que estaba nominada. Celebran a John Lennon en el Central Park de New York. Nueva York celebró el que hubiera sido el 78 cumpleaños del legendario John Lennon con la interpretación de su famosa canción Imagine en el Central Park a cargo de un coro infantil de uno de los centros educativos de la ciudad.
Los niños del Colegio Público 22, rodeados de medios y curiosos, entonaron acompañados de una guitarra acústica la letra del himno a la paz y la unidad en Strawberry Field, el jardín que conmemora la vida de Lennon y que se encuentra dentro del parque neoyorquino. Strawberry Field, que se encuentra a escasos metros de donde Lennon fue asesinado en diciembre de 1980, es una de las denominadas áreas silenciosas de Central Park pensada para meditar y fue inaugurada hace 33 años para celebrar el 45 cumpleaños del cantante y activista. Reportando para Hola Noticias, Victoria Denis. Ese fue el fabuloso mundo de los espectáculos, sección preparada por mi compañera Vicky Denis. Y vámonos ahora hasta Florida, donde no le están pasando nada bien, ya que Michael está llegando a ese estado de la Unión Americana con vientos y marejadas catastróficos. Acompáñeme. Michael toca tierra en Florida con vientos y marejadas catastróficas. Con vientos catastróficos, el huracán Michael de categoría 4 tocó hoy tierra cerca de Mexico Beach, en el noreste de Florida, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En un boletín especial, el NHC indicó que el ciclón mueve vientos máximos sostenidos de 250 km por hora y se dirige rumbo al noreste a 22 km por hora. El huracán es el peor que haya llegado a la zona en un siglo, alertó el gobernador de Florida, Rick Scott. Además de los ventavales, la tormenta viene acompañada de una marejada ciclónica mortal que puede superar los 4 metros de altura, notificó el NHC. Michael ha ido fortaleciéndose desde que este martes se adentró en el Golfo de México y hoy de madrugada llegó a la categoría 4. Las 6:40 de la tarde, que no se le haga tarde, vaya usted con cuidado, sigue el piso mojado en algunas partes de la ciudad. Le platico que Keiko Fujimori fue detenida por lavado de activos. Keiko Fujimori detenida por lavado de activos. La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú. Keiko fue arrestada tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito. En el lugar, la Fiscalía ordenó una detención preliminar durante 10 días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jamie Yoshiyama y Augusto Bedoya. Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyen ingresos por supuestos cócteles y financiación irregular por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Bueno, y sigue el escándalo, este escándalo acerca de este opositor que muere allá en Venezuela. Cuando estaba arrestado, cuando estaba con la custodia del gobierno de Venezuela, después de este atentado en contra del presidente Maduro, donde aparentemente 2 drones explotaron y buscaban quitarle la vida al presidente Maduro. Sobre esto, Estados Unidos culpa a Maduro de la muerte del opositor. Estados Unidos culpa a Maduro de muerte de opositor. Estados Unidos condenó el miércoles la muerte de un político opositor venezolano supuestamente implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro y dijo que su gobierno está involucrado en el hecho. La versión del gobierno venezolano es que Albán se suicidó, pero el parlamento de este país, de mayoría opositora, responsabilizó el martes al ejecutivo de Maduro del homicidio del concejal y pidió a la ONU y a la Organización de Estados Americanos investigar su muerte. Después de este suceso, la Casa Blanca pidió hoy la liberación inmediata de todos los presos políticos venezolanos y exigió a Maduro que tome medidas directas y creíbles para restablecer la democracia en Venezuela. Ayer, una fuente de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense declaró que el Ejecutivo de Estados Unidos solicita una investigación independiente de los hechos. Bueno, vámonos rápidamente, tráigase su pasaporte porque nos vamos en busca de las noticias más importantes a nivel internacional, aquí en Hola Noticias. Estas son las noticias internacionales. Trump
en España deja al menos 10 muertos. Al menos 10 personas murieron en las últimas horas y un niño se reporta como desaparecido en la isla mediterránea española de Mallorca, debido a las inundaciones y el desbordamiento de torrentes causados por fuertes lluvias, informaron hoy las fuerzas de seguridad. La zona afectada es la comarca isleña de Levante, donde las estaciones de observación meteorológica registraron hasta 232 litros de agua por metro cuadrado en apenas 2 horas el martes por la tarde. Al mismo tiempo, existe más de un centenar de personas desplazadas de sus domicilios y realojadas, según la Guardia Civil. El gobierno regional de las Islas Baleares decretará 3 días de duelo y pedirá al Ejecutivo español la declaración de zona catastrófica. Detenido en Alemania el presunto asesino de la periodista búlgara. El supuesto responsable de la violación y asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova ha sido detenido en Alemania y las autoridades de Bulgaria han destacado este miércoles que por el momento no hay indicios de que el crimen esté vinculado con el trabajo de la informadora. Apenas 72 horas después del incidente, se detuvo al sospechoso de 20 años procedente de Rus, lugar donde Marinova fue violada y asesinada el sábado de forma brutal y cruel, según el ministro de Interior, Mladen Marinov. Tenemos pruebas suficientes para vincularlo con la escena del crimen y la víctima, declaró este miércoles Marinov en una comparecencia ante la prensa. Encontramos rastros de ADN de la víctima en su ropa, así como su ADN en el cuerpo de la periodista. Y añadió que encontraron pertenencias de Marinova en la casa del supuesto autor del asesinato. El primer ministro, el populista conservador Boyko Borisov, criticó a la prensa búlgara por manchar la imagen del país al vincular la muerte de la periodista con su actividad informativa y especular con que se trataba de un asesinato por encargo. China formaliza sus centros de reeducación para musulmanes. China ha oficializado sus campos de reeducación política para los sospechosos de extremismo en su provincia occidental de Xinjiang, donde habita la minoría uigur de religión musulmana. Las enmiendas introducidas a una ley provisional contra el extremismo religioso, hechas públicas este miércoles, contemplan que las autoridades locales utilicen centros de instrucción vocacional para educar y cambiar a aquellas personas influidas por el extremismo. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a Pekín desde hace meses de retener en estos centros a centenares de miles de uiguris para adoctrinarlos y desradicalizarlos. La reforma de la ley hecha pública este miércoles precisa en el artículo 33 que los centros de formación y adiestramiento ocupacional y otros organismos de educación y transformación educarán en la lengua nacional el mandarín, organizarán y desarrollarán educación ideológica contra la radicalización, acometerán rehabilitación psicológica y corrección de comportamiento para promover la conversión ideológica de sus pupilos. El Papa compara el aborto con contratar a un sicario. El Papa Francisco comparó el miércoles el aborto con contratar a un sicario para eliminar a una persona problemática. En dichos que seguramente avivarán el debate sobre la interrupción del embarazo que se ha intensificado en los últimos meses en muchos países de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Francisco hizo los comentarios sobre el aborto, algunos de los más duros hasta la fecha, en un discurso dirigido a decenas de miles de personas reunidas en la Plaza San Pedro para su audiencia general semanal. Denunció lo que llamó la contradicción de permitir la supresión de la vida humana en el vientre de la madre para salvaguardar otros derechos. Reportando para Hola Noticias, Victoria Denis. Este fue nuestro resumen internacional de noticias y estamos a punto de terminar esta emisión. Quiero agradecer rápidamente a todos aquellos que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Rápidamente, Diana García, Nayeli Páez, Carlos Oxté, Saúl Valenzuela, Lady Barrera Montalo, muchas gracias. Diana García, muchas gracias. Carla Paulina Hernández, muchas gracias. Gia Valenzuela, Guadalupe Morón, muchísimas gracias. Lady Barrera Montalo, muchísimas gracias por tu comentario, gracias por estos comentarios, nos subes el ánimo a todos aquí. ¿Quién más? Acá estamos a nuestros amigos de Periscope, nuestros amigos de Twitter, nuestros amigos de Facebook, muchas gracias por sus manitas arriba, muchas gracias por sus corazoncitos, muchas gracias por todo lo que están haciendo, por compartir con nosotros, por hacer cada vez más grande esta comunidad informativa. Y bueno, sigan con nosotros porque vamos a la sección que usted estaba esperando. Me refiero
al lo mejor en redes, sección preparada por mi compañero Carlos Oxte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos hoy miércoles, ombligo de la semana, y una vez más gracias por ver esta sección de Hola Noticias, lo mejor en redes. Yo soy su amigo Carlos Oxte, así que comenzamos. Hola Noticias presenta lo mejor en redes. El día de hoy vengo a platicarle que si usted va a tener alguna celebración, por ejemplo bodas o 15 años o algún evento, asegure de organizarlo bien o podría sucederle algo no planeado como a estas personas que no coordinaron bien sus eventos. Los aplausos le regalan en este día es un recuerdo que lo llevará siempre en su corazón. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha escuchado canciones de los 80 o de los 90 pero en inglés? ¿Y no se les hace raro que algunas palabras pues se escuchan en español? Por ejemplo, estas que a continuación le voy a presentar. Para terminar, ¿a usted no se le ha ocurrido grabarse haciendo algo que usted sabe hacer? Por ejemplo, tocar una guitarra, un instrumento o algún baile, para luego subirlo a las redes sociales y que se haga viral. Pues cuidado con lo que hace, porque podría ser motivo de muchas risas. Mire de qué le estoy hablando. Hello, darkness, my old friend.
Es así como yo me despido por el día de hoy. Mañana los espero aquí para más de esta su sección de lo mejor en redes. Mi nombre es Carlos Ochte y regresamos al estudio con Pepe Rueda para más de Hola Noticias. Hola Noticias presenta lo mejor en redes. Bueno, y ese fue mi compañero Carlos Oxte con lo mejor en redes en Hola Noticias, y con eso estamos llegando al final de este espacio informativo. En nombre de este gran equipo que hace posible Hola Noticias, le agradezco, de veras le agradezco su preferencia y lo invito para que nos acompañe el día de mañana en una emisión más de Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias y a partir de este momento está usted informado.